Buenos días, familia Verbo. Hoy continuamos nuestro estudio acerca del libro de Mateo. Después de haber dicho amén a la oración del Padre Nuestro, Jesús en el Sermón del Monte hace un comentario final y para hacerlo vuelve a tocar uno de los puntos de la oración. ¿Cuál es? El perdón. Leamos Mateo capítulo 6 versos 14 y 15. Dice, después de decir amén a la oración, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos lleva entonces a una pregunta. ¿Por qué de todos los puntos de la oración Jesús vuelve a enfatizar el perdón? Respuesta, porque para Jesús es muy importante el tema del perdón. Porque Dios quiere que tengamos en cuenta este punto, porque Dios quiere tener una comunión con nosotros, como lo vamos a ver más adelante. Debemos recordar entonces que todos los hombres somos pecadores, que antes de Cristo estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la Biblia, éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en nuestros pecados, ¿no? Como dice las escrituras. Todos merecíamos el castigo eterno y un día todos los hombres íbamos a comparecer ante nuestro Creador, ante el juez de toda la tierra, y seríamos juzgados conforme a nuestras obras. El resultado sería la condenación eterna. Eso es en general para todos los hombres. Sin embargo, para los que están en Cristo, para los que le dijeron sí a Cristo y son seguidores de Cristo, las cosas cambian. Debido a que Cristo pagó en la cruz la deuda que los creyentes tenían delante de Dios. En Cristo son declarados por el juez como justificados. Entonces, los que están en Cristo cuando pecan ya no se enfrentan al juez, porque el juez ya los ha absuelto. ¿Ok? Pero sí tienen que enfrentarse al Padre Celestial. Y de eso se trata justamente. Porque nosotros continuamos pecando todavía mientras estamos en esta carne, pero ahora no nos vamos a enfrentar al juez, sino nos enfrentamos al Padre Celestial. En el texto de hoy vemos que hay una relación entre el perdón de Dios y el perdón del hombre hacia los hombres. Y el Señor hace un énfasis justamente en esto, ¿no? Cómo es que se relacionan estos versículos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Lo primero entonces que vamos a notar es qué es lo que no significan estos versículos. ¿Qué es lo que no significan? Porque cuando los leemos así, salidos de todo el contexto bíblico, podemos tener un mal entendimiento de estos versículos. ¿Ok? ¿Qué es lo que no significa? ¿Qué es lo primero que no significa? No significa que nosotros podemos negociar nuestro perdón con Dios. O sea, no podemos nosotros acercarnos al Padre y decirle, Señor, mira, como yo ya he perdonado a fulano, a tal fulano y a tal persona, entonces tú me debes algo. Tú tienes que perdonarme. Porque tu palabra dice que si yo perdono, tú me vas a perdonar. O sea, definitivamente eso no significa. ¿No es cierto? Eso no significa. ¿Por qué? Porque el pecado es una deuda impagable. Nosotros no podemos pagar el pecado hacia Dios. Y por eso es que nosotros le pedimos, Padre, perdona perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué? Porque esta es una deuda impagable y la única manera como obtenemos el perdón de estas nuestras deudas es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay otra manera. No hay otra manera de recibir el perdón de parte de Dios. Por tanto, nadie puede negociar el perdón con Dios. Entonces, eso no significa.
¿Ok? No significa que nosotros podamos decir, Señor, yo ahora he perdonado, ahora tú tienes que perdonar. Porque el perdón de Dios no se negocia, solamente es obtenido a través de la gracia en la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que tampoco significa? Ok, entonces no significa que podemos negociar. Lo segundo, ¿qué es lo que no significa tampoco? No significa tampoco que hay una relación de amenaza, que Dios nos está amenazando. No significa que Dios está amenazándonos, sino estás diciendo, si tú no perdonas a los que te ofenden, entonces yo tampoco te voy a perdonar y por tanto te vas a ir al infierno. Tampoco es una relación de vertical en donde hay una amenaza. No, no es una amenaza. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en el primer caso estaríamos diciendo que el perdón lo podemos ganar por obras. En otras palabras, si dijéramos que Dios nos está amenazando y nos está diciendo, si tú perdonas a otros, yo te voy a perdonar a ti, implicaría que el perdón de Dios, el hombre se gana perdonando a otros. Implicaría que el perdón de Dios nos lo ganamos con las obras que hacemos. Y eso es antibíblico totalmente, ¿no es cierto? Nosotros no nos podemos ganar el perdón de Dios por las obras que hagamos, así sea una amenaza. Por tanto, esto no quiere decir, estos versículos no quieren decir que hay una relación de amenaza de Dios. Si tú perdonas, yo te perdono, porque implicaría que nuestro perdón lo podemos obtener con nuestras obras. Y la Biblia nos dice que el perdón de Dios lo obtuvimos por la gracia, por algo que no merecíamos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ok? Entonces, si no quiere decir lo uno ni lo otro, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estos dos versículos? ¿De qué nos está hablando? Y recordemos que en el verso 12, en los versos atrás, en la misma oración del Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una relación ahí, hay una relación entre el hecho que Dios nos perdona y que nosotros perdonamos a los demás. Y el énfasis está en nosotros. Y perdónanos nuestras deudas, nosotros, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces hay un énfasis en nosotros. Y para poder entender esto voy a parafrasear de esta manera, ¿no? Esto significaría, Señor, si nosotros que normalmente somos orgullosos y tendemos a tener una respuesta vengativa a los que nos ofrecen, a los que nos ofenden, ahora por la obra de la gracia de Jesucristo podemos nosotros perdonar a los que nos ofenden. ¿Cuánto más tú, Señor, estás dispuesto a perdonarnos todo, Señor, cuanto te hemos ofendido? Es una relación. Hay una relación ahí, ¿no? Cuando dice, y perdónanos nuestras deudas, así como, ¿no? Es una relación, es una semejanza, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, la manera como entendemos el perdón de Dios se asemeja a la manera como nosotros vamos aprendiendo a perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Habíamos dicho hace unas semanas cuando hablábamos esta parte en el Padre Nuestro que si cuando nosotros entendemos que el Señor nos ha perdonado toda la deuda infinita que teníamos con Él, entonces ¿cómo no íbamos a perdonar nosotros a aquellos con los cuales tenemos o que tienen deudas menores con nosotros? Porque el ofender a nuestro Dios infinito, santo, es
totalmente diferente a que alguien pueda ofender a este pecador que tal vez se merecía o se merece tal vez esa ofensa. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 18, verso 21, y miren lo que pasó aquí. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta unas 70 veces 7. Entonces, ¿cuál era la intención de Pedro? Pedro sabía que esto de perdonar era algo difícil, ¿no? Entonces Pedro se le acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Cuál era la intención? ¿Hasta 7 veces? ¿Para qué? Para que una vez termine esas 7 veces, ok, la octava vez que me ofende, ahora sí, estoy capacitado para poder vengarme. Porque el corazón del hombre es, como habíamos dicho, vengativo. Tiene tendencia a vengarse cuando alguien nos ofende. Entonces, cuando Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Estaba implicando esto que le decía al Señor, Señor, ok, voy a perdonar hasta 7 veces. Entonces, la octava vez que Él me hace algo, ahora sí puedo yo vengarme. Y Jesús le dice, no, Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Ven, Pedro, te voy a contar una historia para que me entiendas esto. Y sigue hablando Jesús. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer unas cuentas con sus siervos. Y le cuenta la parábola de los dos deudores. ¿En relación a qué? En relación a que Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, Pedro. No, Pedro. No hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Ven acá, Pedro. Te voy a contar una historia para que entiendas. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Uno que le debía muchísimo dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pague la deuda. Todo se quedaba sin nada. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Bueno, eso no iba a ser posible, ¿no? Nunca iba a poder pagar esa deuda. Era una deuda altísima. Eh, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le tuvo paciencia para que él le pague, no, porque sabía que esa deuda era impagable. Entonces, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Así de simple, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné como me rogaste. ¿Por no debiste tú también tener misericordia con tu consiervo porque yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada, cada uno a su hermano sus ofensas. Dice, dice aquí, Pedro le decía, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y después de eso, ahora sí ya puedo vengarme, puedo hacerle a él lo mismo que él me ha hecho. Y el Señor le decía, no, mira, déjame que te explique algo. El reino de los cielos es algo así. Dios es como el rey y hay un siervo que tiene una deuda grande con este rey. Es una deuda impagable, es una deuda grande, impagable.
el rey lo manda al calabozo, pero este siervo empieza a pedirle, a suplicarle que por favor le tenga paciencia, que él le va a pagar toda su deuda. El rey sabía que esta deuda era impagable, así es que simplemente lo suelta y le dice, ok, voy a hacer misericordia contigo, te perdono la deuda. Este hombre, saliendo de ahí, se encuentra con otro, y este otro le debía a este, pero le debía una deuda muchísimo menor, una deuda que era pagable. Pero este siervo, en vez de perdonar como lo hizo, al no entender el perdón que había tenido, entonces ¿qué hizo? Agarró a su consiervo, dice, y lo echó a la cárcel. Enterado el rey de lo que había pasado, lo manda a llamar y le dice, ¿por qué hiciste esto si yo hice misericordia contigo? Pues como no hiciste misericordia, como no perdonaste, yo también te mando al calabozo. Jesús quería hacerle ver a Pedro que el que había recibido el perdón de Dios, o el que recibe el perdón de Dios realmente, tiene la capacidad para poder perdonar. El que entiende que era un hombre pecador y que tenía una deuda grande con el Señor, pues ahora los otros cuando le ofenden y generan deudas con él, son perdonables, son pasables, porque entiende que Dios le ha perdonado una deuda grande, y por eso es que puede seguir perdonando a sus hermanos, no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, una de las características del hombre de Dios es que sabe perdonar, es que aprende a perdonar a todos aquellos que le ofenden. Ahora, tú me dirás de repente, pero es que me cuesta perdonar, es que me cuesta extender mi perdón a otras personas. Es también una realidad, porque de acuerdo a la ofensa a veces nos cuesta perdonar. La palabra perdón viene de una palabra griega afiemi, que significa lanzar lejos. Cuando hablamos entonces de perdonar, implica lanzar lejos esa ofensa. Entonces, cuando decimos me cuesta perdonar, pero cuando yo soy creyente, yo voy delante de Dios y le digo, Señor, me cuesta perdonar, pero como yo entiendo que tú me has perdonado una deuda impagable, una deuda tan grande, yo, Señor, voy a lanzar lejos lo que esta otra persona me ha hecho a mí. Y entonces empiezo yo a orar y a entender del perdón de Dios, porque entiendo que la deuda que tengo con Él, que me han ofendido y me han ofendido grandemente, pero como yo le he ofendido a Dios, es una deuda mucho más grande. Y con todo eso, Dios Santo me ha perdonado, como yo no le voy a perdonar a Él. Entonces, cuando yo entiendo el perdón de Dios, puedo perdonar a los que me ofenden. El corazón redimido sabe perdonar. Y uno mismo le dirá a su alma, mira, ¿sabes qué, alma mía? Porque se nos van a venir probablemente recuerdos de esas acciones, resentimientos van a querer venir a nuestras mentes, pero entonces le diremos a nuestra alma, ¿sabes qué? Yo ya he perdonado, yo ya he dejado eso atrás, yo lo mando, yo lo expulso lejos de mi vida, estas ideas de resentimiento, estas ideas de lo que me ha hecho, porque mi padre ya me perdonó una deuda tan grande que tenía con él. Hermanos, el corazón que no perdona es un corazón que no ha recibido la gracia de Dios. El corazón que no entiende y que no sabe perdonar es un corazón que definitivamente no ha recibido la gracia de Dios. Por tanto, el hecho mismo de perdonar y luchar para perdonar algunas veces en nuestro corazón es una muestra de que la gracia de Dios está en nosotros, de que realmente ha habido una transformación en nuestros corazones. Cuando empezamos a luchar y decir, no, yo le voy a perdonar, y lucho con eso, ¿no?
Y sí, porque Dios me ha perdonado. Y estoy con eso, estoy mortificando mi pecado y logro perdonar. Es porque realmente la gracia de Dios está en mi corazón. ¿Ok? Entonces, nosotros como creyentes sabemos nosotros perdonar. Cuando entendemos nosotros el perdón de Dios, nuestro corazón nos va a llevar a perdonar. ¿Y esto qué implica? Cuando nosotros aprendemos a perdonar, cuando nosotros entendemos más del perdón, al momento de perdonar entendemos más del perdón, podemos nosotros entender aún mucho más el perdón que Dios nos ha hecho. Porque ¿cómo yo puedo entender el perdón de Dios si es que no perdono? ¿No es cierto? Si yo no tengo la capacidad de perdonar, si no perdono, ¿cómo puedo entender el perdón de Dios? ¿Cómo puedo ponerme si se puede, en el lugar de Dios para poder saber cuánto me ha perdonado? No, la manera como yo entiendo el perdón de Dios es a través del perdón a otros. Entonces, yo empiezo a perdonar a otros y empiezo a entender el perdón paternal de Dios. Y cuando entiendo el perdón paternal de Dios, mi relación y mi comunión con Dios obviamente va a ser mucho mejor cada vez más porque yo voy a entender más el perdón de Dios. Y quiero que veamos en Primera de Timoteo justamente lo que pasó en el corazón de Pablo, ¿no? Quiero que vayamos a Primera Timoteo capítulo 1, verso 15. Ok, Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, vino al mundo, perdón, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí? Si recordamos esta porción, dice, palabra fiel y digna de ser recibida es esta, dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y la palabra aquí primero implica yo soy el más pecador, yo soy el peor de los pecadores. O sea, Pablo mismo estaba reconociendo su deuda para con el Señor. Y él decía, yo he sido el peor de los pecadores, soy el más de los pecadores. Pero sin embargo, dice, fui recibido a misericordia para que mostrase en mí el primero, para que mostrase en mí el más pecador, el peor de los pecadores del universo, el peor de los pecadores de la historia, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Miren, la relación que Pablo tenía con el Señor estaba basada justamente en el entendimiento que él tenía cuánto su padre le había perdonado, cuánto Dios le había perdonado. Y obviamente la relación paternal que tenía con el padre era mucho mejor en virtud de cuánto él podía entender el perdón de Dios. Entonces, nuestras oraciones, nuestra comunión, nuestras oraciones tienen mucho que ver con el perdón que hagamos hacia otras personas. Entonces, cuando nosotros reconocemos delante de Dios quiénes éramos y cuánto Dios nos había perdonado, podemos nosotros tener la capacidad de perdonar a otros. Y a su vez, cuando perdonamos a otros, entendemos aún mucho más el perdón de Dios. Y si entendemos más el perdón de Dios, entonces va a haber una mejor relación, una mejor comunión entre Dios y yo. Cuando la Biblia dice que eras enemigo de Dios, ¿te considerabas enemigo de Dios? ¿Te pones a pensar? Yo me pongo a pensar por esta frase y digo,
Yo era enemigo de Dios y me pongo a pensar, pero ¿en qué yo era enemigo de Dios? No pareciera que sea enemigo de Dios. Es porque no estoy reconociendo lo que era. Pero cuanto más reconozco, y Pablo reconocía, decía, yo soy el peor, yo era el peor de los pecadores. Y Dios tenía que mostrar en mí, el peor de los pecadores, toda su clemencia para ejemplo de los demás. O sea, en otras palabras, Pablo estaba diciendo, hermanos, confíen en el perdón de Dios, porque si a mí, el peor de los pecadores, si tú hiciste eso, yo hice peores cosas, Dios me perdonó, entonces te puede perdonar también a ti. Comprendemos el perdón de Dios, podemos perdonar a otros. Y cuando perdonamos a otros, entendemos más el corazón perdonador del Padre y nuestra relación, nuestra comunión es mejor. ¿Y qué va a implicar que nuestra comunión con Dios sea mejor? ¿En qué, ¿En qué van a cambiar las cosas? Veamos algunos versículos que nos orientan a entender esto. Mateo capítulo 7, verso 11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Estamos hablando de oración entonces y de la respuesta a una oración. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Pero no termina ahí, dice. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué relación hay un versículo con otro? Parece que no hay ninguna relación, dice. Porque toda la frase anterior está dándonos a entender que aún nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, pero el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que, dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced ustedes con ellos. O sea, Dios nos está diciendo, yo soy un padre bueno, dispuesto a dar buenas cosas para con ustedes mis hijos. Sin embargo, hay algo que tienen que entender, que así como quieres que te hagan a ti, tú tienes que hacer a los demás. Y te pregunto, si tú pecaste contra otra persona, si tú ofendiste a alguien, ¿qué te gustaría que pase? Seguramente te gustaría que te perdonen, ¿no? Que te perdonen, que tú, si tú ofendiste a alguien, ¿qué te gustaría hacer? Que la otra persona diga, ya está bien, te perdono y todo continúa igual. Ok, entonces, ¿quieres que hagan eso contigo? Entonces tú haz lo mismo con los hombres, es lo que dice. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan contigo, así también hacerla con ellos. Ok, ¿quieres que te perdonen cuando tú ofendas? Perdona también tú cuando ofendas. Y miren, esta porción está ligada a lo que Jesús está diciendo. Yo soy un padre bueno que está en los cielos, dispuesto a dar buenas cosas a mis hijos. Aún, si ustedes como padres malos a veces saben dar buenas cosas a sus hijos, yo también. Yo mucho más, siendo un padre que está en los cielos, sé dar mejores cosas a mis hijos. Sin embargo, si tú ofendes a otra persona, ¿qué es lo que quieres? ¿Que te perdone? Sí, entonces tú también perdona a las otras personas. Hay una relación entre el perdón y nuestras oraciones que Dios oye de parte de nosotros. Salmo 66, verso 18. Miren, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay una situación, dice el salmista, en la cual Dios no nos escucha. ¿Cuál es? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. O sea, si yo voy a la oración y estoy en oración y mi corazón está lleno de pecado. Para entenderlo mejor, quiero leer este mismo versículo en la versión
Nueva Traducción Viviente. Y miren, es un poco más claro en cuanto a eso. Dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me hubiera escuchado. Pero Dios escuchó y prestó oídos a mi oración. ¿Por qué? Porque Él dice en el verso 18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, implica que Él confesó el pecado de su corazón. O sea, en otras palabras, si hay pecado en su corazón, decía el salmista, Dios no hubiera escuchado sus oraciones. Pero Dios escuchó. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable, ¿no? Entonces, el salmista estaba diciendo de que si en su corazón hubiese pecado, el Señor no escucharía sus oraciones. ¿Y qué pecados puede haber en nosotros para lo cual Dios no escuche nuestras oraciones? ¿Podrá ser resentimientos? ¿Falta de perdón? Miren, si esto implica ello, es algo muy importante y tiene que ver obviamente con la comunión con Dios. Entonces, si yo entiendo más el perdón paterno, el perdón de mi padre, voy a perdonar más a otros. Y si yo perdono más a otros, voy a entender a su vez mucho más el perdón paternal que viene de Dios. Y cuando yo esté perdonando a otros, obviamente mi corazón va a estar sin pecado y yo me voy a poder acercar a Dios y Dios va a poder oír mis oraciones. Pero ¿qué pasa cuando yo no perdono a mis hermanos? Si Dios no nos perdona, implica, este es el Salmo 66, implica de que Dios no oye nuestras oraciones. La relación se rompió. Porque mientras yo no perdono a los que me ofenden, la relación se rompió. Marcos capítulo 11, verso 22. Quiero que veamos Marcos capítulo 11, verso 22. Y miren este pasaje, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Amén. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver esto? No, hasta el versículo anterior está bien. No, es que el pasaje es completo. Jesús está diciendo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis a vuestro si no perdonáis, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas. Sí, de nuevo, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pareciera que no tiene que ver, ¿no es cierto? El Señor les dice, si tú dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, lo que digas será hecho. Oración respondida. Es una oración que encuentra respuesta. Por tanto, si tú tienes esa fe, todo lo que pidas orando, cree que lo vas a recibir y vendrá. Y cuando estés orando, no te olvides de algo, de perdonar a tus hermanos que te ofenden, porque tu Padre que está en los cielos, si no lo haces, no te va a perdonar. Dando a entender que la oración respondida corresponde a un corazón perdonador, a un corazón, como dice el salmista, en donde no hay iras, donde no hay contiendas, a un corazón donde no hay resentimientos, donde no hay amarguras, donde no hay falta de perdón hacia los demás. Primera de Timoteo 2:8. Por eso es que cuando Pablo instruye a Timoteo, quiero que los hombres oren en todo lugar. Porque
Dios va a responder sus oraciones. ¿Y de quiénes? Dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Si hay resentimientos en tus corazones, si hay falta de perdón en tu corazón, obviamente hay contienda, hay ira. Porque si hay falta de perdón, estás con el deseo de que le pase a esa persona lo mismo, de que tú puedas hacerle lo mismo, estás renegando contra esa persona. Y así no puedes ir a la oración. Y Dios nos da a entender de que no responde esas oraciones. Por tanto, si tú no perdonas a los demás, la Biblia nos da a entender de que Él no va a responder nuestras oraciones. Y si tú no perdonas, que sería lo peor, podría ser una señal de que tampoco has entendido la gracia de Dios, ni has recibido la gracia y el perdón de Dios. Por tanto, si tú no perdonas, capaz ni cristiano eres. Miren lo que implica el no saber perdonar a los demás. Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos 12, verso 16. Y voy a leer esta porción en la versión Nueva Traducción Viviente para poder entenderlo mejor. Romanos 12, 16 dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber, y al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Cuando no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí? Miren, esto es algo importantísimo, ¿no? Pablo está diciendo, ustedes júntense con los demás, ¿no? Vivan en una comunión con todos los demás, ¿no? Y dicen, no sean orgullosos para no estar en compañía de los demás, okay, esténse con todos los demás, ¿no? Pero nunca devuelvan mal por mal, ¿no es cierto? O sea, si te hace algo a alguien, no le devuelvas mal por mal. Dice, compórtate tú de tal manera que todo el mundo vea que tú eres una persona honrada delante de Dios. Y si alguien te ofende o hay ofensas ahí, mira, ¿sabes qué? Haz todo lo posible, en el verso 18, por vivir en paz con todos. Hermanos, dice, no hagas venganza. No hagas venganza, no dejes, no hagas tu venganza y deja que el Señor se encargue, porque Él mismo dice, mía es la venganza. Al contrario, si tus enemigos, miren, una relación en la cual hay conflicto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Entonces, Dios quiere que haya una relación entre nosotros como hombres. Y dice, y si alguien te ofende, no pagues mal por mal. No, deja que Dios lo haga si tiene algo que hacer. Tú procura estar en paz con esa persona, pero perdónale, perdónale. Porque no te dejes vencer por lo malo, sino vence lo malo con el bien. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. En otras palabras, si te ofendiste o te sentiste ofendido por algo, perdona. Y si tú ofendiste o ofendiste a alguien con tu acción, ve y pide perdón. Y si alguien se acerca a ti pidiéndote perdón, perdónale. Porque la relación con tu padre se mantendrá limpia de esa manera.
y Dios oirá nuestras oraciones. Amén. Amén. Por eso es que en Mateo 14, en Mateo, perdón, 6, 14, nos dice lo que nos dice. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará. Entonces, cuando yo estoy yendo en oración a Dios y le estoy diciendo, Señor, por favor dame esto, te pido esto, el Señor estará diciendo, hey, antes que me pidas eso, anda, perdona a tus hermanos. Porque acuérdate que yo te perdoné. Yo pagué tú tenías una deuda grande conmigo y yo te perdoné. Anda, ve, perdona a tus hermanos. Señor, pero es que primero yo quiero que tú me ayudes con esta situación. Anda y perdona primero. Anda y perdona. Pero Señor, es que esto es algo importante. Yo quiero. No, no. Para mí más importante es tu buena relación con tus hermanos. Ve y pide perdón. Dios está diciendo siempre, ve y pide perdón. ¿Se acuerdan de ese versículo en el cual dice, ok, me estás trayendo tu adoración, pero antes de eso deja ahí tu adoración, tu ofrenda, y ve y si tienes algo contra tu hermano, ve y perdónale. O si tu hermano tiene algo contra ti, ve y perdónale. Porque para Dios primero es muy importante esa relación, porque esa relación va a mantener limpios nuestros corazones y va a permitir una relación con Él. Y en esa relación con Él, Dios va a poder bendecirnos a través de nuestras oraciones. Lucas capítulo 17, verso 1. Miren, y esto es tremendo. Esta parte de las escrituras es tremenda, ¿no? Y quiero que veamos y que me acompañen y puedan emocionarse conmigo en estos versículos. Dice Lucas, perdón, 17:1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. O sea, en nuestras relaciones es imposible que no haya tropiezos. Van a haber ofensas de uno y otro lado, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ustedes miren también por vosotros mismos. Cuidado que no sean ustedes los que ofenden, ¿no? Miren ustedes, cuidado. Pero mira, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y díselo, ¿no? Ve y díselo. Si te ofendió, te has sentido ofendido, ve y díselo. Pero no ve y díselo, no dice ve y repréndele con la intención de hacerle daño, de insultarle, no. Ve y repréndele para que él entienda lo que ha hecho. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volver a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Implica esto que si no se arrepiente no le perdono? No, porque toda la Biblia nos está diciendo, no nos está diciendo eso. Sino, ¿qué implica esto? ¿Por qué está diciendo esto? Porque dice en el verso 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, es de aquellas personas, o está hablando de aquellas personas que hacen algo contra ti y te dicen, uy, perdóname, no quise hacerlo eso. Ok, te perdono. Pero pasa una hora y de nuevo te la hace. Y viene y te dice, ay, perdona, ahora sí, mira, no quería hacerlo. Ya, está bien, te perdono. Y viene otra vez y entonces tú dices, no, este no se está arrepintiendo, este no se arrepiente, por tanto yo no le voy a perdonar. Pero dice, si viene 7 veces al día y peca contra ti, perdónale. Ya habíamos dicho antes, ¿implica que 7 veces y después a la octava ya no le perdono? No, implica que cuántas veces sea. ¿Por qué? Porque el Padre nos perdonó una deuda grande y entonces nosotros tenemos que perdonar estas deudas pequeñas. Vayamos y digámosle. Y, y él, aunque nos diga que se arrepiente, pero pareciera que no se arrepiente, perdónale, ¿no? O sea, el énfasis no está en que si se arrepiente o no, sino el énfasis está en que le puedas tú perdonar. Entonces dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Señor. O sea,
Esto es terrible. Lo que tú nos estás pidiendo es que perdonemos una y otra y otra y otra vez. Esto es difícil, Señor. Aumentanos la fe. Eso es lo que están diciendo ellos y es lo que a veces decimos nosotros. Entonces el Señor le dijo, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué tiene que ver aquí? Jesús les está diciendo, Jesús le está diciendo a ellos, miren, ¿saben qué? Es imposible que no haya tropiezos, que no haya ofensas entre ustedes. Va a haber cuidado del que ofende y cuídate tú de no ser el ofensor. Pero si te ofenden a ti, ve y dísele a tu hermano. Ve y dísele. Pero perdónale. Si se arrepiente, perdónale. Y aun si no se arrepiente, igual tienes que perdonarle. Porque aun si él parece que no se arrepintiera y está viniendo una y otra vez, igual perdónale. Entonces los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Eso se necesita mucha fe. Y el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Si tuvieras fe pequeña, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y obedecería. O sea, ¿quién es el sicómoro aquí? La falta de perdón. La falta de perdón. En otras palabras, ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les decía, mira, si tuvieras una fe pequeña, si mi padre te hubiese puesto una fe pequeña, podrías decir a este problema, a este sicómoro, a este árbol grande, a esta falta de perdón, ve y plántate en el mar, vete lejos y te obedecería. ¿Se acuerdan qué significa perdón? Que se vaya lejos. Entonces, si tienes fe, puedes hacerlo, puedes perdonar. Porque el creyente, la característica del creyente es que perdonemos. Amén. Entonces, el punto aquí es que si nosotros sabemos perdonar, bueno, primero, nosotros como creyentes tenemos la capacidad para perdonar. Si tenemos fe, dice, podemos decirle a esa falta de perdón, ve y tenemos la capacidad. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder hacerlo. ¿Ok? Y cuando nosotros lo hacemos, aprendemos del perdón del Padre y nuestra relación con el Padre aún mejora mucho más porque entendemos el perdón paterno, el perdón que tuvo que darnos el Señor. Y nuestra relación con Él es mayor. Y la Biblia implícitamente nos dice que si hay una mejor relación, nuestras oraciones van a ser oídas y obviamente nuestras oraciones van a ser contestadas. Y vamos a poder disfrutar de una mejor comunión con nuestro Padre. Entonces, ¿qué decides? ¿Perdonar a tus hermanos o guardarte ese perdón? Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este día y gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar delante de ti, mi Dios, y reconocer que nosotros somos o éramos, Señor, terribles pecadores, tremendos pecadores en nuestras vidas y tú, Señor, nos perdonaste una deuda tan grande. ¿Y cómo no vamos a perdonar, Señor, las deudas de nuestros hermanos? ¿Cómo no vamos a perdonar las ofensas de nuestros hermanos, Señor? Señor, y si nuestros corazones no entienden y son duros en perdonar, ayúdanos porque en verdad queremos tener una comunión contigo, mi Dios. Enséñanos a perdonar, enséñanos, Señor, a cambiar esto que hay en nuestros corazones y aprender a vivir una vida, Señor, en ti, mi Dios, y aprender una vida y tener una relación excelente contigo, mi Dios, porque nuestros corazones están limpios de todo pecado. Nos hemos limpiado, Señor, nuestros pies de todo pecado y podemos venir delante de ti, Señor, libremente. A pedirte, Señor, por nuestras necesidades, a pedirte, Señor, por todo lo que tú nos enseñas que debemos pedir, Padre. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú mismo haces este énfasis, Señor, en tu palabra para poder entender, Señor, acerca del perdonar a los demás, Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que está en ti.
¿Qué es la decisión que tomas? ¿O perdonas a los hermanos? ¿O perdonas a los que te ofenden? ¿O no perdonas? Si no perdonas, ya sabes lo que implica. Pero si sabemos perdonar, implica grandes bendiciones en nuestras vidas. Si perdonamos a los que nos ofenden, implica grandes, grandes bendiciones en nuestras vidas. Hasta la próxima.